Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Una alegría, un gozo volver a ver a algunas caras, otras caras nuevas, y eso es una alegría, y también es bueno que juntos, como hermanos, podamos cantar juntos al Señor y también podamos reflexionar en torno a su palabra. Así que nosotros estamos en la serie La sabiduría de Jesús en parábolas. Así que hoy se leyó la lectura y nos toca hablar sobre el juez y la viuda, o una viuda y el juez. Como para ir interiorizándonos con respecto a esta lectura y recordando un poco también que estábamos en esta pequeña serie de verano con respecto a las parábolas de Jesús. La semana pasada vimos en el capítulo 15 la parábola de la oveja perdida y la moneda perdida. Ya, así que fue de bendición para nosotros. Y en el día de hoy nos toca ver la parábola de la viuda que persevera en su caso y a un juez sin vergüenza. Para tener esto en cuenta, me gustaría que pudiéramos pensar en alguna realidad que nosotros hayamos oído, visto o palpado de cerca. Me gustaría que viéramos y pudiéramos pensar en nuestra propia sociedad, en estos últimos tiempos, últimos años que hemos sabido con respecto a injusticias, que se dan en todo ámbito y también en nuestro propio ámbito personal. Yo sé que más de alguno de nosotros ha tenido experiencia con este tema, donde tal vez ha sido tratado injustamente, inapropiadamente, y donde podemos identificarnos con esta viuda del pasaje que tenemos para la reflexión de hoy. Así que teniendo en cuenta eso, que Jesús nos dijo con respecto a la parábola que contó, y lo contó cuando iba de camino de Galilea, pasando por Samaria, y se estaba dirigiendo a Jerusalén. Y también en contexto tenemos que esta parábola fue contada después de que nuestro Señor contó y habló sobre su segunda venida. Y eso nos va a servir con respecto a la última parte, respecto a la enseñanza que saca respecto a esta parábola nuestro Señor. Así que sin avanzar más, me gustaría dejarlo con la pregunta: ¿estoy siendo perseverante en la oración y en la búsqueda de la rectitud o la justicia? ¿Estoy siendo perseverante en la oración y en la búsqueda de la rectitud o la justicia? Antes de ir y meditar en el pasaje, me gustaría que oráramos para que el Señor nos guíe en nuestra meditación. Señor, en esta tarde te pido que me puedas ayudar a meditar en torno a esta parábola y podamos sacar la mayor enseñanza posible para nuestra vida y podamos aplicarlo, Señor, y pueda ser de bendición esta palabra de hoy, y que todos nosotros podamos ser animados y que esta palabra cumpla su propósito, Señor, de que podamos ser
animado, corregido y que nos aliente en nuestra vida diaria y en la fe. Amén. Entonces, me gustaría que pudiéramos imaginar una corte antigua, en los tiempos de Roma, como más o menos en la época de Jesús, y pudiéramos ver los pórticos, las columnas, gentes ahí reunidas, llevando sus casos. Y mientras se avanza, muchos hombres llevando, no sé, su dinero para que sus casos fueran respondidos primero. Porque recordemos que Jesús habla con respecto a un juez injusto, ya en la parábola. Entonces, están ahí llegando todos a entregar sus coimas al secretario del juez, y mientras avanzamos vemos a un juez sentado en su tribunal, impartiendo justicia según lo recibido. Y entre ellos vemos entre muchos hombres el clamor de una mujer viuda, que trae el caso a este juez. Así que de eso vamos a estar observando en los versos 2 al 5, cuando Jesús cuenta esta parábola. Pero antes me gustaría revisar el propósito que tiene, por el cual Jesús cuenta la parábola. En el 18, en el 1, está el propósito. Además, dice, Jesús le contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y que no se desanimen. Ahí está anclado esta parábola. Y luego comienza vemos tres personajes. Primero a Jesús contando esta historia para poder enfatizar algo importante a sus discípulos y a todos los que lo estaban oyendo. Entonces él viene y cuenta y dice, en una ciudad había un juez injusto. Y este juez tiene también una particularidad, que fuera de que él era un juez, era injusto. Él no era como los demás, no era como se esperaría la actitud que debería tener según su responsabilidad, según, en este caso, su estatus. Él no era un juez imparcial. Y lo otro que vemos, que el mismo pasaje nos muestra, es que este juez se jacta de algunas cosas que él tiene. Todos lo reconocen, tiene una reputación, pero a la vez él se jacta de esa reputación, no se avergüenza de ser sinvergüenza, porque en realidad eso es lo que era este caballero de la parábola que Jesús cuenta. Y recordemos que lo más seguro nuestro Señor tiene en mente cuando cuenta esto, que su audiencia iba a interpretar apropiadamente estas imágenes que él le va trayendo según va contando la historia. Lo más seguro que recuerdan ciertos casos de injusticia y ciertos casos donde se hablaba cómo deberían los jueces actuar. Por ejemplo, tenemos eso en Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 4 al 7. Y en Crónicas, los últimos versos dicen cómo debería ser el carácter de un juez. El 6 dice, a los jueces les decía, tengan cuidado con lo que hacen, pues no imparten justicia de parte de ningún hombre, sino de parte del Señor.
Si sus sentencias son justas, Él estará con ustedes. Así que tengan cuidado con lo que hacen y el temor del Señor sea con ustedes. Y con el Señor, nuestro Dios, no hay injusticia ni acepción de personas, ni hay lugar para el soborno. Eso dice Crónicas, eso le dice Josafat a los jueces cuando lo instala en su posición. Y acá vemos el contraste, o sea, así deberían ser los jueces, pero vemos aquí a un juez injusto. Vemos aquí que Jesús dice que tenía que venir, y por otra parte tenemos ese caso del juez que es el opuesto de lo que Dios buscaba. Y por otro lado tenemos al otro personaje, que es una viuda persistente, podríamos decir en palabras comunes y más coloquiales, una viuda que llevaba su caso, iba a reclamar, era como una hincha pelota, algo así, sí. Así. Entonces lo vemos y ella lleva su caso. Y cuando vemos a este otro personaje de la parábola, nos damos cuenta que era una mujer y era una viuda. Y en la antigüedad lo que iban a los tribunales eran los varones, los hombres. Los tribunales siempre estaban compuestos por hombres. Entonces, primero que nada no estaba su esposo, por eso era una viuda. Lo lógico que también no tenía hijos, porque de lo contrario el hijo iría con el caso. Y por otro lado tampoco tenía un familiar, hombre. Por eso ella tenía que ir y constantemente ir y decir, hágame justicia. Entre todos los hombres, ella llegaba y decía, Señor, hágame justicia. El texto dice, hazme justicia contra mi adversario. Esa era su petición de la viuda. Y dice el texto que no fue una vez. Por eso que vemos que su acción era persistente, continuamente. Ella iba ante este juez y lo más interesante que ella no pedía, por ejemplo, que se le tratara mal a su adversario, sino ella pedía, hazme justicia, o sea, que se me retribuya o que se me tome en cuenta. No dice el pasaje, pero nosotros entendemos que lo más seguro era una herencia que ella tenía y que ella estaba reclamando. Y que sus familiares, que también eran malvados porque estaban aprovechándose, porque como no había un varón que pudiera poner las cosas en su lugar, entonces se estaban aprovechándose de ella. Y ella por eso que insistía constantemente en esta historia por su caso. Y constantemente decía, hazme justicia. Y no estaba pidiendo más que eso. No estaba pidiendo venganza, nada de eso, porque no aparece en el texto. Solamente ella estaba pidiendo lo justo y necesario. Y Jesús cuenta esta historia porque ya sabemos el propósito que tiene, que es el orar persistentemente. Pero aquí podemos sacar varias aplicaciones antes de pasar a los otros versículos. Primero, ¿cuál es tu actitud respecto a estos personajes que nos muestra el Señor? Primero tenemos un juez sin vergüenza, que no temía ni a Dios ni a hombre alguno. De eso él se jactaba. Y tal vez no es esa nuestra actitud en el día a día. No decimos abiertamente, yo no temo a Dios, ni tampoco respeto a las personas. Yo creo que ninguno de nosotros va a decir eso. Pero cuando usamos un poquito más de minuciosidad,
en cada una de nuestras decisiones, ¿cómo estamos actuando? Cuando vamos a tomar una decisión importante, ¿tenemos en cuenta a Dios? Cuando vamos a decidir, no sé, sobre un trabajo o sobre alguna responsabilidad en particular, ¿tenemos en cuenta a Dios? ¿Respetamos y amamos a nuestros prójimos? Porque si le amamos, vamos a buscar lo mejor y lo vamos a tratar con dignidad. ¿Pero lo hacemos? Y es ahí donde nosotros debemos reflexionar en torno a este pasaje. ¿Cómo esto también me toca a mí? ¿Tengo la actitud de Jesús? Porque es el contraste con respecto a este personaje. Jesús se dedicaba a las viudas, los protegía, a los desamparados, a los que estaban marginados, Él lo atraía, a los que estaban enfermos. Y a veces, por ejemplo, vemos casos como nuestro Señor toca a los leprosos que eran sacados, expulsados, y cómo Él trata. A veces en nuestra vida vamos a encontrar personas vulnerables. ¿Cómo nosotros somos con ellos? Y es bueno reflexionar con respecto a eso y no solo decir, hoy que era malo este caballero, porque a veces hay ciertas actitudes que también, y yo creo que nuestro Señor también veía en aquellos que lo oían, y por eso usó también esta reflexión. Y por otra parte tenemos a una viuda que persistía constantemente. Una viuda que no pide, como decía anteriormente, más, sino solamente lo correcto, que se le retribuya. Y persistía, una y otra vez ella estaba ahí para su caso. Ahora, ¿cómo nosotros en nuestro día a día, cuando oramos o cuando tenemos algo que pedir al Señor, cómo somos en nuestra oración? Nos afligimos a veces, porque a veces hay temas que nos sacan. Por ejemplo, hay veces, voy a contar algunas de mis casos, anécdotas. Por ejemplo, cuando yo estaba pidiendo trabajo, buscando trabajo, yo decía, pero Señor, oraba en torno a eso. Pero llega un punto donde a veces nos desanimamos. Decimos, ya, bueno, ¿para qué voy a seguir orando si el Señor ya sabe? Entonces, ¿cómo ahí somos? ¿Cómo ahí en nuestro carácter vemos alguna actitud de esta Biblia? A veces cuando nosotros buscamos que se nos haga justicia, muchas veces queremos que se nos haga instantáneamente y a veces un poco más. Ojalá que, no sé, se retribuya, o sea, me hizo mal, que se me dé lo correcto, pero un poco más porque me hizo mucho mal. Pero no tenemos a veces la actitud de la viuda. Entonces, es ahí donde deberíamos pensar un poco y reflexionar, y si no tenemos esa humildad que ella tenía de persistencia, que pudiéramos pedir al Señor para que eso también se refleje en nosotros.
Y obviamente el Señor cuenta esta parábola y inmediatamente tenemos la interpretación de ella y lo tenemos en los versos 7 y 8. En el 6, por ejemplo, nos dice: dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. O sea, tengan en cuenta eso. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Tardará en responderles? Entonces, esta es una pregunta retórica. Por lo tanto, deberíamos esperar una respuesta positiva respecto a lo que el Señor está preguntando. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? O sea, en palabras simples, claman constantemente. Y ese es nuestro llamado, o es el llamado que Jesús está haciendo a sus discípulos, que constantemente persistan en la oración, que constantemente estén ahí orando. Y el Señor dice, tardará en responderles. También vemos que en esta reflexión podemos observar que, como siempre ya lo hemos visto, y en todas nuestras oraciones, que Dios nos va a responder de tres formas: en un sí, un positivo; en un no todavía, porque por mucho que pidamos no corresponde, porque Dios es mucho más sabio que nosotros; y en un no. Esas son las respuestas que siempre Dios nos va a tener. Y lo otro, que aquí también nuestro Señor, recordemos, como inicié diciendo, que está dentro del contexto de su segunda venida cuando Él cuenta. Por lo tanto, en este periodo que estamos, desde que el Señor lo cuenta a lo que estamos viviendo nosotros, debemos ser persistentes y constantes en la oración, en fortalecernos en la fe, en estudiar su palabra, en que nuestra fe no falte, porque el 7, o sea el 8, va a decir: les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y nuevamente aquí nos damos cuenta que el Señor tiene presente su segunda venida. Cuando Él venga por segunda vez, o cuando Él venga por nosotros, ¿hallará fe en la tierra? Y esta pregunta hace como eco a que no necesariamente va a ser una multitud que esté creyendo en Él, sino por cómo está planteado, va a ser un número reducido, aquellos que persistirán en la fe, aquellos que fueron llamados por Él, aquellos que son sustentados por Él, aquellos que son guardados por Él, son aquellos que tendrán esa fe. Y es también un llamado aquí a todos nosotros a que podamos tener presente la segunda venida y podamos preocuparnos también por aquellos familiares, conocidos que tenemos, que aún no han conocido a Cristo, no han llegado al camino del Señor. Entonces, por una parte, Jesús contó esta historia para reforzarle a sus discípulos que en todo este peregrinar que vamos pasando por esta vida, vamos a encontrar injusticia. Como aplicación, vamos a ver. Pero se hizo justicia en la cruz, porque nosotros, aun cuando éramos injustos, el justo pagó por los injustos
y se hizo, pero se va a mostrar esa justicia en plenitud en su segunda venida, donde vemos a un juez injusto que, como teníamos a una viuda o a estas, como dijimos, hinchapelota a esta señora por su persistencia y por la motivación incorrecta, el juez dijo: ya bueno, ya voy a tomar su caso, y le hizo justicia. En eso también vemos la soberanía de Dios obrando a pesar de el individuo. Se hizo justicia. Pero cuando nos movemos o miramos hacia el futuro, vemos que ahora hay un juez justo, en contraste a este juez, un juez justo, que va a venir a hacer justicia en plenitud. Por lo tanto, debemos tener la esperanza, la confianza de que se hará justicia en este mundo. Tal vez no como esperamos nosotros, pero se va a hacer justicia. Y es la confianza que debemos tener. Y en ese trayecto es que nosotros debemos estar constantemente, como comienza el versículo 1, constantemente, persistentemente orando. Y la oración es una comunión con Dios, o sea, estando en comunión con Dios constantemente, orando y estudiando su palabra constantemente, para que cuando Él venga, por gracia y misericordia, esa fe que Él depositó en nosotros se vea palpable. Hallará fe en la tierra, y el Espíritu Santo, obrando en la vida de cada uno de nosotros, responde o va a responder amén, sí, porque Él mismo hará que nuestra fe hará y ha hecho que nuestra fe permanezca y crezca. Eso es lo que podemos aprender respecto a esta parábola. Podemos decir muchas cosas más, pero el énfasis está en orar constantemente, en confiar constantemente en Dios, en aferrarnos constantemente a que, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vemos en el día a día, a pesar de lo que podamos sufrir en esta vida, se va a hacer justicia, se va a tener en cuenta nuestros casos, y que ya estamos en Cristo, que eso debería ser nuestra mayor alegría. Y ya terminando, me gustaría terminar con la misma pregunta que comencé. ¿Estoy siendo perseverante en la oración y en la búsqueda de la rectitud o la justicia? Oremos. Señor, te agradezco por este tiempo de meditar un poco en torno a esta parábola, Señor, que tú contaste. Que la actitud de la viuda sea la actitud en nuestra vida y también sea parte de nuestro perseverar en la fe y en la oración y en la lectura de la palabra de Dios y en el estudio, para que así, confiadamente, sabiendo de que nuestro caso está seguro y que seguro es que se impartirá justicia en tu segunda venida, es que seamos perseverantes, constantes, y nos aferremos siempre a ti, a pesar de todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.